Mira a tu alrededor, Morfeo. El millón de señores del infierno que te rodean. ¿Por qué deberíamos dejarte marchar? Con o sin yelmo, no tienes poder aquí. ¿Qué poder tiene el sueño en el infierno? ¿Que no tengo poder? Quizás digas la verdad, pero ¿que el sueño no tiene poder aquí? Dime, Lucifer. Preguntaos todos. ¿Qué poder tendría el infierno si los que aquí están encerrados no soñasen con el cielo? Super Golem una semana más, bueno, cada 2 semanas, y Super Golem con Sergio Cano. Hola, camarada. Hola, camarada. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, en fin, A a cualquier hora. hora que nos escuchen aquí en internet, y aquí regresamos con muchas ganas hoy para hablarles de Neil Gaiman y su obra The Sandman. Sergio, a ti te encanta esta obra, ¿no? A mí me gusta mucho porque la leí muy joven y la he seguido leyendo durante mucho tiempo, releyendo y revisitando y la verdad es que es una obra impecable y además todo un fenómeno dentro del mundo del cómic porque estamos hablando de una obra con una extensión bastante larga. Bueno, una colección de cómics, es también, además, el primer programa en el que hablamos de cómics, porque hemos hablado de algunos libros y de algunos mitos, como el del Golem, pero hoy ya hablamos de cómics, y hablamos de Neil Gaiman, un escritor, porque él no dibujaba, hay que decirlo, era guionista, era escritor, era periodista también. Periodista musical. Periodista musical también. Entre sus obras destaca una biografía del grupo Duran Duran, el grupo de los años 80. Así es que seguro que ahora se vende, una barbaridad. Puede ser, ¿verdad? Bueno, nació, es inglés, esto también hay que decirlo, es importante. Luego hablaremos de por qué es importante que sea inglés y qué supuso para el mundo del cómic la irrupción de los ingleses. El desembarco inglés. El desembarco inglés, ven. Bueno, nació en Porchester en el año 1960 y, como hemos dicho, era periodista, escritor, trabajó, bueno, colaboró en diferentes obras y, bueno, su obra, digamos, más destacada, corrígeme si me equivoco, Sergio, es esta, ¿no? The Sí, Sandman. sí, la más Famosa, conocida. quiero decir. Y la que le catapultó a la fama, porque ahora, por ejemplo, tiene un poco abandonada su faceta de guionista, pero ha publicado varias novelas y con éxito de crítica y público. Ujú. Bueno, Neil Gaiman, de una familia judía, no lo hemos dicho, pero si acaso hacía falta, pues lo decimos. De origen judío y entonces, bueno, hablamos de Sandman. Si te parece, de esta colección de cómics, no queremos, como siempre, contarles, en fin, destriparles la historia. Los spoilers. Exactamente. Son el peligro que acecha siempre. Que nos acecha siempre que Sí. preparamos el programa, pero sí que vamos a contarles un poquito de qué va, Sergio, de qué va The Sandman. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a porque intentarlo, no es fácil. Es una obra compleja. Por decirlo así de una manera general, de Sandman es la historia de Morfeo, que es el dios del sueño. Y más que un dios es como los miembros de su familia, es un eterno, que es como una personificación de absolutos. Porque la familia de Morfeo, de sueño, está compuesta por destino, muerte, desesperación, delirio, deseo y un hermano perdido, que no vamos a desvelar aquí, porque es una de las historias que se cuentan dentro de Sandman, la búsqueda de ese hermano perdido. Entonces... Perdona, Sergio, en inglés todas empiezan por D. Sí, Además, es sí, curioso, todas. ¿no? No De- es casualidad, no, supongo. no lo es, no lo es. Hay una unidad. Y nada, Neil Gaiman nos habla de Morfeo, nos habla de sueño, pero de alguna manera también lo que hace en la colección es erigir un panteón de dioses que van con los tiempos. Y de alguna manera los eternos están por encima de los dioses clásicos. Durante toda la colección aparecen esporádicamente o como personajes principales dioses como la diosa Bast, la diosa de los gatos, egipcia, o la diosa Istar, la diosa de la belleza, sumeria, que no han aguantado tan bien el paso del tiempo. De hecho, la diosa Bast está olvidada, vive en un cuarto lleno de telarañas y nadie se acuerda de ella, ya no tiene adoradores. Y la diosa Istar, la diosa del amor, trabaja de stripper. Entonces, de alguna manera los eternos, al ser absolutos, al ser el delirio, la muerte,
el destino, están por encima de estos viejos dioses. Claro, la verdad es impresionante. Es como lo que hablábamos, ¿no? Gaiman construye todo un nuevo panteón no sé si de inspiración, pues como pudieron hacer los griegos o los romanos o los egipcios, ¿no? Quizá los romanos y los griegos lo hacían sobre cosas más concretas, como podía ser el fuego, ¿no? O el tiempo, como Cronos, o en este caso son, como tú dices, eternos, ¿no? Son eternos. Cuestiones como la muerte o también la Sí. muerte sale, ¿no? Sí, de hecho la muerte es uno de los personajes más populares de la serie. Más populares de la Porque serie. la versión de Gaiman, sin querer desvelar mucho, porque es otra de las cosas que se descubre en la colección, es muy refrescante. De hecho, juega mucho con los opuestos. O sea, la muerte es de una manera que no esperaríamos que fuera la muerte, que siempre la imaginamos como una cosa terrible. En Sandman se nos presenta la muerte como... Hasta aquí puedo leer. Bueno, Sergio, dinos un poco cómo se articula esta trama, esta colección de cómics. Bueno, la colección duró 75 números, que 75 números. es un número bastante redondo. Cada cómic era de 24 páginas y se dividían en arcos argumentales. El primer arco narra cómo capturan a Sueño, a Morfeo, y le traen al mundo real. Por ejemplo, el segundo arco narra cómo Morfeo, al escapar de su prisión, en la que ha permanecido durante 100 años, se da cuenta de que su reino está que se viene abajo. Y de hecho se han escapado bastantes sueños y pesadillas. Ah. En concreto una pesadilla terrible que se llama el Corintio, que, bueno, no voy a desvelar nada más, pero es uno de los grandes personajes de Sandman también. Claro. Entonces, ese primer arco nos habla de cómo Sandman, digamos, adquiere la libertad, vuelve a ser libre. Sí, él, bueno, sin desvelar nada, la colección empieza, el primer número, así como una llamada para su lectura, empieza con un mago ocultista de principios del siglo XX que está vagamente basado en Aleister Crowley. Aquí estamos con las pronunciaciones del inglés. Es que Sergio ha estado en Cambridge durante una temporada. Y se nota. Y se nota. Entonces este mago, intentando capturar a la muerte, lo que hace es capturar a su hermano pequeño, que es el Sueño. Y Sueño permanece encerrado durante 100 años hasta que logra escapar. Y a partir de ahí empieza la historia. Luego, a lo largo de la colección, se dan saltos en el tiempo. Claro. Se vuelve a un pasado muy remoto, incluso se viaja al futuro. Pero el punto de partida con el que el lector se inicia en la historia de Sueño es ese. Y yo quería preguntarte también, porque todos estos personajes también interactúan de alguna manera con gente, digamos, de carne y hueso. Sí, de hecho, una de las claves, al igual que la mitología griega y la mitología romana, y en cualquier tipo de mitología, pero sobre todo en estas dos, yo creo, es las terribles consecuencias que tiene interactuar con dioses. Muchas veces los personajes humanos terminan fatal. Claro. Sufren las consecuencias de los actos o de los deseos o de los caprichos a veces incluso, ¿no? Caprichos. Esa es la palabra. Es una palabra bastante acertada. Sí, y comparten protagonismo. Bueno, esta es la toma de partida. No sé si me quieres contar algo más en cuanto a la trama sin desvelar nada, que es nuestro problema. Es muy difícil. Pero los Eternos, a pesar de ser más que dioses, luego terminan siendo terriblemente humanos. Ah, claro. Tienen las mismas perdiciones de los seres humanos, ¿no? Tal cual. De hecho, Sueño es como una especie de melancólico constante. Ajá. Que necesita estímulos para seguir viviendo. Ajá. Y bueno, su psicología es... Pese a ser el protagonista, no es un personaje con el que simpatices. Anda. Habitualmente. La verdad, Sergio, yo se lo decía antes, no lo he leído y si soy sincero, tampoco lo conocía. Tengo que ser totalmente sincero, pero con lo que me cuenta Sergio me dan muchas ganas y espero que todos aquellos oyentes que también, como yo, no lo conocían, pues tengan esas ganas de leer esta colección que, como decimos, empezó a publicarse a partir de los 80, finales de los 80, principios de los 90.
Bueno, Sergio, no sé si decimos algo más en cuanto a The Sandman, su estética, una estética que me recuerda a veces a Robert Smith de los Cure. Sí, es que Robert Smith, y de hecho se le nombra bastante, es una referencia, siendo Gaiman además inglés Claro, como el propio Smith. y periodista musical, la música tiene Eh, muchísima importancia. De hecho, hay un claro, número en concreto que recuerdo de los muchísimos números donde la canción Boys Don't Cry tiene un protagonismo claro, fíjate, ¿eh? concreto. Qué curioso. Bueno, también hay que hablar, a la hora de hablar de esta colección de cómics, de las portadas. Me decías que las portadas tienen un valor por sí mismo casi, ¿no? Sí, las portadas son obra de Dave McKean, que es un ilustrador, dibujante y también guionista inglés que acompañó a Neil Gaiman durante toda la colección. Y de hecho, a pesar de que los dibujantes en el interior cambiaban mucho y los Sí, había excepcionales, los había funcionales y luego había otros que, bueno, correctitos o casi ni sí, eso, ¿no? que Justitos. los menos, los menos. Mm. Sin embargo, las portadas siempre tenían ese toque de distinción y, bueno, es que viendo una portada de Dave McKean, sabe uno que es de Dave McKean. Claro. Y sobre todo viendo una portada de Dave McKean de Sandman. Aunque no esté el título puesto, Ya sabes que es ahí está. Sandman y este ilustrador. Hombre, claro, la portada siempre es lo que entra primero y tiene que ser de una calidad excepcional, ¿no? Y otro detalle, los rótulos. También me hablabas de Ah, los rótulos, que el tiene una rotulista. categoría, o sea, tiene un significado especial en esta serie, ¿no? Sí, porque fue también una constante. Todd Klein hizo los... El rotulista es una figura, además en los cómics, Que pasa desapercibida, ¿no? pasa Los tienen desapercibido, encerrados ahí en sí, las editoriales. con sus reglas y sus cosas. Pasa más desapercibido que la figura del entintador, que también es Que ese también es gran tela. desconocido. Oye, perdona, Sergio, ahora pues un paréntesis aquí. También lo hablábamos antes, ¿no? Claro, la revolución tecnológica Mm. ha acabado casi con estas figuras y ahora todo se hace casi por ordenador. Pero aquí, a finales de los 80, cada rótulo se hacía a mano, uno a uno, ¿o no? Es mucho Uno a uno. decir. Uno a uno. Letra Bocadillo, a letra. bocadillo a bocadillo. Claro. Sí, y de hecho es una figura bastante menospreciada, pero en el caso de Sandman, no quiero sentar cátedra tampoco en esto, pero creo recordar que es el primer cómic donde los rótulos, los bocadillos, las letras de los bocadillos y de los cartuchos de texto cambiaban según el personaje que hablaba. Porque cuando habla Sueño es negro. Es blanco, las letras son blancas sobre negro. Profundo negro. Ujú. Sí, y aquello fue como una innovación muy fuerte. Creo que ya a partir de los 90, incluso dentro de la colección de Sandman, a lo mejor ya empezaron a meter ordenador, Claro, bueno, ahí, claro, me imagino que ese es justo el que se momento, ¿no? fue modernizando, pero Que rompieron los ordenadores mm, ya en todo este en el trabajo. proceso. Aún así, los rotulistas, aunque trabajen con ordenador, siguen trabajando y son los responsables de las fuentes. Claro, hombre, Y sí, del- sí, sí. A ver, claro. A lo mejor algún día los robots terminan haciendo cómics, quién sabe, y se cierra el círculo. Sergio, se cierra el círculo. Robot O haciendo cómics de robots. un robot haciendo cómics de humanos. Ah, mira, O eso estaría muy bien. incluso un alienígena haciendo cómics, quién sabe. Joder, es lo que nos hace falta ahora. Es lo que nos hace falta ahora, hace ¿no? falta aire fresco en el mundo del cómic. No, bueno, hay obras bastante destacables. Aire fresco o dióxido de carbono, nunca lo sabremos. Nunca se sabe. Formas de vida basadas en el silicio. Formas de vida. Bueno, pues. Ay, voy a apuntar un detalle Dime, dime. muy curioso, hablando de formas de vida basadas en el silicio. Los eternos son absolutos, pero no solo para los humanos. Porque cuando los animales ven a Sueño, lo ven como... Hay un capítulo que se llama El sueño de un millar de gatos, el sueño de un millar de gatos, en el que Sueño se aparece a los gatos y para ellos es un gato. Ah, Y cuando se aparece a un marciano, es el dios del sueño marciano. claro, claro. Existen en todo el universo y aunque sus historias se centran en la Tierra, en la colección de Sandman, se nos hace ver que existen para cualquier criatura viva.
Claro. del universo. Es un Madre concepto, es más grande que la vida. Sí, no, profundamente filosófico también, además lo Mm. veo, ¿eh? Y de alguna manera, yo no sé si te voy a preguntar una tontería enorme, Sergio, pero Adelante. sueño es sueño, porque los sueños pueden ser bonitos o feos, es decir, pesadillas o sueños, que es como se suelen llamar. ¿Abarca todo, Sandman? Todo, Todo, ¿no? O todo. sea, De hecho, cualquier fantasía, digamos, mientras dormimos, sí, ahí entra él, ¿no? ahí está él. Ujú. Es como la figura legendaria de la canción, el duende que esparcía arena Sí, cuando sí, ibas sí. a soñar del Ujú. mundo anglosajón. Bueno, Sí. Mr. Sandman, de hecho, Claro, de ahí viene el nombre. claro. Y además es uno de los eternos más poderosos, como que vive en lo dormido de lo racional. Claro, madre mía. Y el reino del sueño es... En el reino del sueño hay una biblioteca de los libros que no se llegaron a escribir. Ostras, fíjate. Bueno, eso es. Y ahora mismo no recuerdo ningún volumen en concreto, pero eran obras de las que hablaban escritores. Porque la literatura, o sea, Sandman es metaliteratura. Porque tiene influencias de John Milton, de Joseph Conrad, de Shakespeare. De hecho, hay un capítulo en el que Sueño se le aparece a Shakespeare para Hombre, escribir El sueño de una noche de verano. claro. Y de hecho una parte de la vida de Shakespeare que cuenta que él perdió un hijo. Y en este número de Sandman nos cuentan lo que pasó de verdad. Ah, Y de hecho, el último número de Sandman sale Shakespeare también. anda. Y ahí no cuentes más. No cuento más porque estoy viendo que me pongo a larga. Bueno, bien, hablemos ahora entonces, Sergio, del tema, bueno, pues un poco lo que estábamos anunciando desde el primer momento, que es el contexto. O sea, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de novedoso de Sandman? Estamos a finales de los años 80 y tú me contabas que de alguna manera podemos decir que el cómic en Estados Unidos, la patria del cómic, La la gran cuna, patria de la industria. claro, de la industria y de todo eso. Importante el matiz de la industria, Sí, porque en es donde se Francia... mueve el dinero. Sí, bueno, en Francia y en Bélgica, por ejemplo, también es una gran industria. Pero diferente. Me hablas de Diferente. Asterix y de Sí, Tintín. pero claro, incluso el método de producción es distinto. Son revistas semanales Claro. y son álbumes sin periodicidad Ah, concreta. En Estados Unidos, cada mes salen 1000 y pico cómics. ujú, Y aquello tiene que funcionar claro. como una maquinaria bien engrasada. Ujú. Y entonces, decíamos, de alguna manera, en Estados Unidos el cómic está viviendo un periodo un poco de decadencia. Sí. Me decías, ¿no? Y la culpa de todo la tiene Alan Moore. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Alan uno Moore no una puede vez... decir eso y quedarse de brazos Impune. cruzados, ¿eh? Bueno, Alan Moore hizo una cosa con el cómic de superhéroes que fue llevarlo a lo más alto y, como bien dijo alguna vez alguien, no sé quién lo dijo, pero es una cita que me hace mucha gracia: bienaventurados sean mis imitadores porque ellos heredarán mis defectos. Ah, Em, agotó los recursos. agotó los recursos y aparte inició una tendencia que creo que tiene un nombre que se llama Grim and Gritty, de cómic oscuros, urbanos, con mucha violencia. O sea, en lugar de quedarse con lo bueno de los Watchmen, que, bueno, la historia estaba bien, pero realmente lo novedoso era... Otro día hablaremos de Watchmen. Sí, otro día hablaremos de Watchmen, claro. Porque Watchmen sí que es el gran acontecimiento del mundo de los cómics. Pero realmente lo novedoso de Watchmen era la manera en la que estaba contado. La estructura. La estructura narrativa era deslumbrante. Incluso mucho más que la propia historia. Pero los creadores de cómic se quedaron con el fondo de historia oscura, humanizando a los héroes, pero a los superhéroes, pero de manera muy, muy mal. O sea, lo peor de los Lo hombres, peor, ¿no? Lo sí. peor de los humanos, ¿no? Una violencia. Entonces el cómic, a finales de los 80, el cómic americano, oscilaba entre esa tendencia y luego una tendencia de irrealidad, bueno, Total, ¿no? lo O que sea, vienen siendo los superhéroes de toda la vida. Aprovechando esta presunta madurez, iba a decir adultización, un neologismo, esta presunta madurez del cómic, madurez un poco superficial, ¿no? Porque era como un barniz Claro. somero. Karen Berger,
que era editora de DC, decide irse a Inglaterra, que era de donde había surgido Alan Moore, que fue el gran renovador, que ya estaba publicando en DC con La Cosa del Pantano, que es otra de las grandes series también de cómic de la historia, y buscar jóvenes talentos ingleses que insuflaran un poco de sangre fresca, de aire, en el cómic americano, que estaba viciadísimo. Y uno de ellos fue Neil Gaiman. Aquí aparece Neil Gaiman. Además, porque también lo que tiene de novedoso esta colección de cómics es que podemos decir, bueno, en cuanto a temática, estaba un poco viciado ya, estaba un poco más de lo mismo, ¿no? Me dices, ¿no? Siempre un poco recurrente, los mismos temas y todo. Todo, ¿no? todo. Claro. Pero además, la irrupción de Sandman tiene un significado especial porque llega a más público, ¿no? Bueno, es que Sandman abre las compuertas, porque mientras que los Watchmen es una obra que hoy en día sí que lee el público que no lee cómics, aunque se muestra un poco reticente porque es un cómic de superhéroes al fin y al cabo. Es un gran cómic, es el mejor cómic de la historia, pero es un cómic de superhéroes. Sandman lo que hace es abrir las puertas al lector en general, porque Sandman empieza las tramas transcurren dentro del universo convencional de superhéroes, pero a medida que avanza lo deja atrás hasta casi no hacer ni referencia. Entonces Sandman no se alimenta de superhéroes. No es un cómic de superhéroes que se alimenta de superhéroes, es un cómic que se alimenta de literatura. Claro. Es quizá más literario, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, tiene un episodio que es de las 1001 noches, que es precioso. Los de Shakespeare. Tiene un episodio basado en los cuentos de Canterbury. Claro. O sea, podemos entender que además Neil Gaiman es un auténtico devorador de libros y Sí, las sí, influencias sí. que tiene son, vamos, van desde la mitología egipcia, Shakespeare, pasando por... Sí, sí, sí. Son de inabarcables. Canterbury, ¿no? Sí. Y de hecho de Todo, Sandman... y todo además se plasma en The Todo, Sandman, ¿no? todo. O sea, Además, Sandman Sueño, muchas veces el título de la cabecera es suyo, pero muchas veces es un simple catalizador. Sale en un par de viñetas o es un testigo presencial de una historia que se narra. Entonces tiene una cosa que le gustaba mucho a Borges, por ejemplo. De hecho, Destino, uno de los eternos, su reino es un jardín de caminos que se bifurcan, como en el cuento de Borges. Tiene Qué bonito. tantas y tantas referencias literarias de Sandman que al lector ocasional que le guste leer, que le guste la literatura, las va a reconocer y aparte va a disfrutarlas. Oye, además no deja de ser curioso como algo, digamos, con tanto contenido tenga tanto éxito comercial, ¿no? Cuando normalmente asociamos éxito comercial al vacío de contenido, ¿no? Claro, pero el mercado de los cómics es un mercado estanco. Claro. Es un mercado que ahora es un poco más abierto, pero en esa época, si había 2 millones de lectores de cómic en Estados Unidos, sabías que la cifra solo podía ir hacia abajo, Claro. con los que abandonaban la tierra de los vivos. Porque no se iba a incorporar nadie de fuera del Claro. fandom, que se llama, sin embargo, de Sandman, además consiguió que las mujeres leyeran cómics. Eso es importante también, porque sí, quizá rompió un poco arquetipos, ¿no? del género, ¿no? Sí, y de hecho Sirve para romper con lo establecido, ¿no? las editoriales se empeñaban en hacer versiones femeninas de los superhéroes, Hulka, Miss Marvel, Spider-Woman, y aquello era un despropósito. Era un dislate. Cada vez tenía el escote más grande. Sí, sí, porque estaban dirigidos al público femenino y Pues era no, como, no creo que os estáis confundiendo en algo. Claro, Neil Gaiman lo que hace es contar historias. Y eso gusta a hombres, mujeres y a cualquiera. Claro, a cualquiera que le guste oír historias, le gusta Sandman. Porque más allá de los personajes, más allá de la vertebración... Sí. Sí. Invéntate palabras. Has estado en Cambridge, pues... Claro, esta ha vuelto pronunciación que sembrado tengo, más allá del arco general de la historia, cada número de Sandman es una joya. Sí es verdad que a partir de cierto número, del número 40, no sé a partir de qué arco argumental, ahora mismo no recuerdo, de las benévolas, creo, del fin del mundo, se nota cierto agotamiento, pero hombre. sí, inevitable, Claro. en una obra tan extensa. Pero hay números que son además cerrados, son 24 páginas y no tiene ningún tipo de
de continuidad, aunque esos personajes luego salgan pero lo que es durante la colección. Pero esa historia, en la historia de las... Sí, solamente un spoiler muy pequeñito, es que es muy bonito. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Hay un episodio que es con estética árabe, que es como las 1001 noches, donde durante la guerra de Irak se cuenta la historia de que en el pasado un jeque Sí, un jeque árabe. quiso conservar la belleza de Bagdad intacta. Entonces hizo un trato con el Señor de los Sueños. Y ese número es tan bonito. Fíjate. Dan ganas de leerlo. No, y así casi todos. La verdad es que dan muchas ganas de leerlo. Hemos hablado un poquito... Ah, sí, yo te iba a preguntar también, fíjate, se me acaba de ocurrir ahora, porque a veces pasa, el purista del cómic, cuando llega Sandman, ¿qué piensa? Hombre, en ese momento. El purista del cómic de superhéroes... No le gusta. Dice, ¿esto qué es? O yo, no, o también lo incorpora. Bueno, yo me encontré con algunas posturas enfrentadas, pero en general gusta mucho, porque tiene un elemento fantástico que Neil Gaiman hace una cosa maravillosa, que hacen todos los escritores buenos de género. Que el género es solamente... una excusa. Claro, no y que el género es transversal, se dice. Sí, tangencial. No, transversal. o sea que sin salirse del género habla de temas universales. Claro. Y el lector lo acepta perfectamente. Y tanto el lector de cómics de superhéroes, que yo lo era cuando empecé a leer Sandman hace mucho tiempo, lo aceptaba con mucha facilidad. Porque son historias fantásticas, pero que realmente la beta de la que se nutren... ¡Qué bonito! Sí, sí. Estoy a punto de llorar. Es que Sandman es muy bonito, muy bonito. Sí, hay que leerlo. Muy poético, ¿no? Sí, muy poético, lírico. muy poético. Desde luego tengo ganas. A mí, vamos, me estás convenciendo, pero sí, totalmente. Quizá el primer hándicap que se encuentre el lector que entra en Sandman son los primeros números por esa aparición de personajes de cómics. Ah, eso no lo hemos dicho. Del universo DC. Porque no deja de ser un encargo al principio. The Sandman es un encargo que le hacen a Neil Gaiman porque lo que hacían eran traerse autores jóvenes, nuevos, fresquísimos. Como lo tengo, oiga. Que solamente había que sacarles del envoltorio, talentosos, y darles personajes que no le importaban a nadie. Un poco como para probar, ¿no? Bueno, para probar a ver, ¿qué hace con este? No me destroces mi Superman. Claro, no me lo destroces. No te voy a dar un Batman porque me lo desgracias. Pero cógete este, que nadie le hace mucho caso, véase, Sandman. Entonces, por eso es lo que tú dices, que al principio los primeros cómics... sí, se mueve en un terreno así como muy tibio porque sale hasta Batman. Sale Batman, sale la Liga de la Justicia. Muy bien, muy bien. Pero claro, yo no sé cómo un lector que no ha leído superhéroes se puede tomar la aparición del detective marciano en una historia de fantasía. Y de hecho Sandman empieza como un híbrido entre terror y superhéroes, como La cosa del pantano de Alan Moore, que también era un poco esa idea. Sigue siendo terror y luego se va convirtiendo en una serie fantástica. Bueno, Sergio, pues si te parece lo dejamos aquí. Vamos a terminar con una canción. Saben que nos encanta siempre ponerles un temita, y en este caso es una canción preciosa que es de la banda The Chordettes, este grupo vocal de los años 50, y la canción es Mr. Sandman. Algunos la conocerán porque salía en la película Regreso al futuro con Marty McFly. ¡Eres un gallina, Marty McFly! Marty McFly no era un gallina, era un tipo sensato. Piensa, McFly, piensa. Bueno, Sergio. Bueno, Jordi. Camarada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Dentro de 2 semanas les esperamos a todos para seguir hablando de ciencia ficción, de cómics, de libros, de pelis, de lo que sea. Y antes de despedirme, denle una oportunidad a Sandman. Lo venden en todas las librerías generales, en tomos recopilatorios, que aquí en España se llaman novelas gráficas, pero bueno, que en realidad son los números encuadernados juntos. Está ordenado y está para disfrutarlo, y a un precio asequible. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream.
bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam.